Nos alegra verles una vez más en nuestra reunión y les damos la bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia Sencilla en Casa, y también a nuestra transmisión, que es la serie de beneficios y bendiciones de reunirse en una iglesia sencilla en casa. Para el día de hoy vamos a reflexionar, vamos a meditar en una realidad que muy poco se habla en las iglesias hoy en día. Las iglesias hoy en día como que están anestesiadas, como que están en un letargo espiritual y muchas de ellas esperan la segunda venida de Cristo, porque así lo prometió el Señor Jesús. Sin embargo, pues estas iglesias lo esperan, escuchen la expresión, en una sala de espera, ¿no? Es decir, han tornado la iglesia en una sala de espera con sillones confortables, ¿ok? Con sillones tipo cama, ¿ok? Con un ambiente pues climatizado y con una serie de actividades de entretenimiento. Y piensan pues que la vida cristiana es así, que la vida cristiana es todo color de rosas. Sin embargo, estamos totalmente alejados de la realidad y nos olvidamos de la experiencia de la iglesia del primer siglo. Yo le voy a leer aquí tres pasajes. Uno de ellos está en Hechos 8.1 y Hechos 4, 8.4. Dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día fue hecha una grande persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces, el versículo 4 dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles, mas los que eran esparcidos pasaban por todas partes predicando el Evangelio. Y Hechos 11 y 19 en adelante dice, y los que habían sido esparcidos por la persecución que había sucedido por causa de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, predicando la palabra de Dios. Y más adelante el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 12:10 y dice, por lo cual tomo contentamiento en flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y si a eso nosotros le agregamos las palabras del Señor Jesús, cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús también dijo, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Son cosas que no te hablan en una iglesia tradicional. Y aquí nosotros lo hemos puesto como un beneficio, como una bendición, la persecución. ¿Por qué? Por dos razones. Uno, porque la persecución te prepara, ¿ok? La persecución te prepara para formar ese carácter que refleje el carácter de Cristo. Y segundo, que la persecución te hace despertar de ese letargo espiritual y te hace concientizar de que tu razón de ser en este mundo como hijo de Dios, como un feligrés en la iglesia, es la de predicar el Evangelio. Aquí vemos que Saulo perseguía a la iglesia. Y cuando Saulo perseguía a la iglesia, no perseguía un edificio.
perseguía a un conjunto de personas que eran fieles, que eran creyentes a Dios. Y si tú lees, sigue leyendo el capítulo 8 de Hechos, vas a encontrar de que Saulo iba de casa en casa, es decir, en cada casa donde había una iglesia que funcionaba, allí iba y los apresaba. Y cuando él da testimonio de esto, no dice que solo los perseguía y los llevaba a los sacerdotes para que los laceraran o los apresaran. No, 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 no. Él dice que les daba muerte a esos cristianos. Pero también nos dice la Biblia que esos cristianos, a medida que iban siendo esparcidos, donde quiera que iban cumpliendo su misión, iban predicando el Evangelio. Entonces ya te mencioné que el Señor Jesús nos advierte de esto y que nosotros pues tenemos que prepararnos para esto. Quiero decirte dos cosas además. Que el Señor Jesús, ya lo mencionamos, no prometió que no tendrías problemas, que no tendrías vituperios, que no tendrías persecución. Lo que el Señor Jesús prometió es que en medio de todas esas cosas, Él iba a estar contigo. Él te iba a confortar. Tú no ibas a estar solo. Él te iba a acompañar por ese proceso. ¿Entiendes? Entonces, nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que ser conscientes de esto. Tenemos que estar atentos a las señales de los tiempos. A nosotros nos ha tocado vivir en un contexto muy hostil, ¿ok? Y quiero advertirte que de aquí a poco se van a ir emitiendo leyes en todos los países donde van a ir eliminando ciertos derechos, entre ellos la libertad en general y en específico la libertad de culto, la libertad eh, religiosa. Y cuando ese llegue, si tú no estás preparado, va a ser triste para ti, muy triste. Es por eso que la iglesia sencilla en casa te prepara para eso, para que cuando llegue la persecución, entonces tú puedas saber cómo actuar como cordero en medio de lobos. La iglesia sencilla en casa es como un refugio para los creyentes. Ahora, en cambio, si tú te reúnes en un lugar público, en un edificio, en un auditorio, en un templo, pues eres blanco fácil para la persecución. Es fácil donde te van a ir a encontrar. ¿Me estás entendiendo? Entonces, la iglesia sencilla en casa es como un búnker, como un refugio, para que tú puedas estar protegido y estar preparado. Y lo segundo que te quiero decir es que si en tu iglesia no estás experimentando este contexto hostil de vituperio, de persecución, pregúntate, ¿estoy en la iglesia correcta? Ya te leí los pasajes de la iglesia del primer siglo. Era una iglesia que por su estilo de vida, que por la fe que ellos profesaban y por la misión que ellos tenían, era perseguida hasta la muerte. Ahora ya te pregunto, en tu iglesia, donde tú militas como miembro de iglesia, ¿tu iglesia está siendo perseguida? Y si no lo es, pregúntate, ¿será esta la voluntad del Señor? Sin embargo, cuando llegue eso, si no lo está llegando, tú no estarás preparado. Es por eso que te animamos, para que puedas ser instruido, puedas ser alimentado
en una iglesia sencilla en casa, porque allí podrás estar protegido por el Señor y podrás estar preparado para hacer la obra del Señor. Y finalmente quiero decirte que lo que nosotros no hayamos hecho en tiempos de paz, lo vamos a tener que hacer en tiempos de dificultad. Dicho de otra manera, si usted como creyente, como un fiel hijo del Señor, fue llamado para la terminación de la predicación del Evangelio, fue llamado para ir y hacer discípulos a las naciones y no lo está haciendo, ahora que estamos en tiempo de paz, entonces lo va a tener que hacerlo de una manera obligada cuando llegue los tiempos difíciles. Ya lo hemos leído ahí, que los discípulos mientras eran esparcidos iban anunciando el Evangelio. Ahora, ¿por qué los discípulos eran esparcidos? ¿Por qué ocurrió esa persecución? Si tú lees el capítulo 2 y 3 hasta el 6 del libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que la iglesia había llenado a Jerusalén con la predicación del Evangelio. En otras palabras, ellos consideraron que ya habían terminado su tarea, que ya habían terminado la misión, pero se habían olvidado de la ruta que el Señor Jesús les había dado. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos cuando evangelizaron toda Jerusalén, como le dije al comienzo, pensaron que ya habían terminado la obra. Y por lo tanto se sentaron en su sala de espera con esos muebles muy bien confortables para que el Señor Jesús regresara. Y fue allí donde el Señor permite o propicia esa persecución para despertarlos de ese letargo espiritual y salieran esparcidos a predicar el Evangelio. La persecución te pone de rodillas para que dependa de Dios y la persecución te pone de pies para que camines y anuncies el Evangelio. Te invito para que puedas tener la dicha, para que puedas tener esa bendición de gozar en una iglesia sencilla en casa, para que seas protegido y para que seas preparado para los tiempos difíciles. Que el Señor te bendiga. Y te espero la próxima. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de nuestro ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Si este mensaje te ha servido espiritualmente, queremos decirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos puedes ayudar cuando miras un video, cada vez que te suscribes, cada vez que le das un me gusta, cada vez que haces un comentario o cada vez que lo compartes. De esta manera es la forma como tú nos puedes ayudar para que nosotros podamos llegar a otras más personas. Estas son nuestras redes sociales y vías de contacto para que nosotros podamos servirte de una mejor manera. Que Dios te bendiga.